Para comenzar, ahora sí, pasamos al caso clínico. En esta oportunidad tenemos un paciente masculino de 65 años de edad que consulta por hipertransaminasemia sintomática leve, con una ST por 1.6, una LT por 2.2 del valor normal, antecedentes de diabetes, tipo 2, hipertenso, sedentario, con obesidad desde la infancia. No tenía antecedentes de enolismo ni consumo de drogas, tenía serologías virales recientes que eran negativas. Y en cuanto a la medicación, tomaba enalapril, 10 miligramos día, metformina, 1 gramo día, y presentaba antecedentes heredofamiliares de diabetes y de síndrome metabólico. Con respecto al examen físico, paciente en buen estado general, con un índice de masa corporal de 34.5, normotenso, con una frecuencia, tenía una TA de 130-90, con una frecuencia cardíaca de 88, obesidad central, presentaba signos de hepatopatía crónica, palma hepática, angiomas en Spider en tórax. Y con respecto a la semiología del hígado, un hígado 6 centímetros debajo del reborde costal, de consistencia dura, superficie lisa, bordes romos e indoloro, con una celda esplénica mate. Con respecto al laboratorio, una bilirrubina total de 2.5, las enzimas que habíamos mencionado, a predominio de la LT, FAL normal, gamma GT normal, plaquetas de 130.000, un tiempo de protrombina de 69 con un RIN de 1.5, albúmina de 3.12, hemoglobina glicosilada de 7.3 y una función renal conservada. Con respecto al paciente que estamos presentando, ¿cuáles les parecen que serían los diagnósticos presuntivos más probables en este caso? El caso para discutir, ¿no? Es un paciente que, sí, ya te doy, es un caso que uno tiene la alta sospecha que el paciente tiene una hepatopatía crónica y que esta hepatopatía crónica está en estadio descompensado porque tiene la bilirrubina elevada, ¿no? Tiene estigma de enfermedad hepática avanzada. Bueno, a partir de ahí seguramente vas a seguir haciendo la presentación. ¿O qué querías decir? ¿Auscultaste el hígado? Sí. ¿Soplaba o no? Siempre. No. No te digo si lo haces ahora, pero te pregunté en este paciente. Bueno, ¿por qué? Porque, digamos, yo creo que uno, con un paciente que se presenta así, todos estos diagnósticos son factibles, pero no podemos dejar de lado otros diagnósticos. No podemos dejar de lado un paciente que tiene una historia de un síndrome metabólico con una enfermedad hepática grasa, que tiene una cirrosis. No podemos dejar de lado con esta presentación un tumor maligno, porque todavía no tenemos imágenes. No podemos dejar de lado que el paciente tenga una sobreinfección viral agregada, ¿está? Es decir, que este es un paciente que hay que dedicarle tiempo y que hay que pensar en estos diagnósticos, sí, son los más probables, pero también podemos tener otros diagnósticos. Si no estás de acuerdo, Matías, vas a sufrir todo el año, ¿eh? Completamente de acuerdo. Guillermo, ¿cómo te manejarías en tu lugar? Bueno, no está mal, exactamente. Para buscar hipertensión portal a veces no está mal, pero por ahí hay criterios para pensar justamente, antes de hacer una endoscopía, o si tiene factores predictivos bioquímicos y clínicos para hipertensión portal, lo de la esplenomegalia, la plaquetopenia, etcétera. Con respecto al método de imagen, también quizás habitualmente uno pide ecografías abdominales simples. Y en estos casos quizás tenga alguna relevancia primero tener en cuenta siempre el especialista con el que trabaja, como dijo Jorge, y segundo que quizás la ecografía Doppler tenga un rol, sume un dato más a la ecografía abdominal. Eso por dos motivos. Primero porque en este caso tiene quizás alguna relevancia mayor, y segundo porque hace también hacerle un acento o un plus al ecografista que ya como que cataloga otro ecografista que ya tiene un plus al ecografista común, ¿no? En algunos casos como pensando en hepatopatía crónica en el estadio de cirrosis. Y por último, que el paciente tiene obesidad grado 1, que no es lo mismo que sobrepeso. Entonces, saber que hay un nicho de pacientes que la proporción de hígado graso
simple con respecto al hígado graso con inflamación, esteatopatitis, el porcentaje de prevalencia en un paciente que no tiene índice de masa corporal en niveles de sobrepeso varía inversamente, digamos así. La relación de hígado graso simple y esteatopatitis no alcohólica es 30-70 promedio en un paciente normopeso, y en un obeso ya es al revés, a la inversa, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica. Digo por los criterios que están, y me parece que tomando lo más lógico, más allá que pueda tener otra enfermedad, ¿no? Antes de pasar la otra diapositiva y remarcando lo que dijo Jorge, el diagnóstico más probable es enfermedad hepática grasa en estadio cirrótico y descompensada. Recordar para los clínicos que descompensación significa presencia de ictericia, encefalopatía, ascitis o hemorragia varicial. Ese es el paciente cirrótico que se considera descompensado, y hay que excluir otras causas de enfermedades hepáticas que puedan también estar asociadas inclusive con el síndrome metabólico o con el probable NASH. El paciente, al tiempo de la evolución, podemos tener una ecografía donde informó un hígado compatible con una hepatopatía crónica de características hiperecogénicas, sin lesiones focales, no presentaba ascitis, y como mencionaba Guillermo recién, en un Doppler que no evidenciaba trombosis. Se le hizo una endoscopía también, que presentó varices esofágicas chicas, y teniendo en cuenta el estadio de cirrosis, se le pudo calcular un score de MELD que daba 14 puntos y un score de Child-Pugh que le daba un score de B7. Con respecto a esto, ¿en qué programa de vigilancia para hepatocarcinoma le indicaría en este paciente? Bueno, yo soy la doctora Valentini, soy médica ecografista del Hospital Centenario de la Ciudad de Rosario, que depende de la universidad, un hospital escuela. Muchas gracias por tu visita. Bueno, primero en el hígado ese que vimos recién, que solamente tenía un aumento de la ecogenicidad, para hablar de un hígado cirrótico ecográficamente tenemos que ver que tenga contornos irregulares, que tenga incremento del grosor de los ecos, que tenga esplenomegalia. O sea, ascitis sería como una complicación, pero para hablar de un hígado cirrótico en ecografía diciendo solamente que está aumentado de ecogenicidad no es contundente. Sí, perdón, no lo mencionamos como... No, que estaba descrito el hígado de características cirróticas, la hiperecogenicidad era otra característica además de las características cirróticas. Claro, porque la hiperecogenicidad sería solamente, por ejemplo, un NASH puede tener un aumento de la ecogenicidad sin tener todas las otras características. Y el tema del Doppler puede haber o sea, para buscar una hipertensión portal puntualmente, si no el Doppler con todos estos signos indirectos tampoco sería tan necesario como para hacerlo de primera instancia. Yo creo que una ecografía y las lesiones focales hay que tener mucho cuidado en los hígados esteatóxicos porque hay áreas de tejido normal que aparecen donde está cerca al colédoco que pueden confundir con lesiones focales hepáticas. Nosotros tenemos los pacientes dentro del programa de screening de hepatocarcinoma. Algunos se pueden hacer las ecografías con los ecografistas de nuestra confianza y otros se las hacen a través de su obra social. Y creo que en la mayoría de los casos de pacientes que ya tenemos la certeza de que son cirróticos, el informe dice hígado graso o hígado hiperecogénico. Son ecografías en las que obviamente nos dejan dudas, tal vez reforzamos el screening con alfa-feto, tal vez intentamos mejorar el screening con otros ecografistas, pero es lamentablemente el diagnóstico más común que nos hacen cuando ven un hígado cirrótico. Hace un año o 2 años, vos hiciste una encuesta, nuestra división hizo una encuesta de cómo hacer el screening de hepatocarcinoma. Contanos un poco, Yamasato, cuál fue lo que se encontró en la experiencia de los clínicos, cómo hacían el screening de hepatocarcinoma. Porque esto que estamos discutiendo ahora es un problema mundial. Se ha hecho un review hace algunos años en Estados Unidos y uno quedó asombrado con la manera en que los clínicos pedían el screening para el hepatocarcinoma. Sí. En esa encuesta una de las preguntas era justamente esa, con qué y cada cuánto hacíamos el screening de hepatocarcinoma y en qué población, que eran las preguntas que hizo el doctor Darwich hoy. Y la verdad que menos del 20% eran médicos clínicos y había especialistas, pero la mayoría eran clínicos, respondieron correctamente estas preguntas. Bueno, como ya lo mencionamos,
la alfa-fetoproteína aumenta un 6% la chance de hacer diagnóstico en un estadio precoz. Cuando uno piensa en esto, dice, es muy poco, pero en realidad creo que nosotros debemos que pensar, como se mencionó en cada una de las charlas, en qué situación está ese paciente para darle una verdadera jerarquía al hallazgo. Y esto es así, por ejemplo, si un paciente tiene una historia de una hepatitis crónica B o C, o hepatitis crónica C, por ejemplo, que está en un estadio de cirrosis, probablemente ya inactivo, porque hizo el tratamiento y negativizó hace varios años el virus, y ese paciente tiene una ecografía que puede ser normal, por ejemplo, y tiene una alfa-fetoproteína que está por encima de 20. Fíjense el valor que estamos hablando, alfa-fetoproteína por encima de 20. Hay autores japoneses que hablan por una alfa-fetoproteína por encima de 12. Ese paciente hay que hacerle una búsqueda intensiva de hepatocarcinoma. La otra situación es diferente, es decir, aquel paciente que tiene una cirrosis de otra etiología, por ejemplo, por virus B, que es una enfermedad que está muy activa, un pulsé de reactivación, seguramente va a tener alfa-fetoproteína elevada, y entonces uno va a tener que interpretar. Pero yo particularmente, y digo yo cuando digo así nuestro servicio, siempre somos partidarios de hacer alfa-fetoproteína asociado a la ecografía. Y yo coincido con la doctora en la ecografía, Valentini, ¿no? Eso, la doctora Valentini coincido, pero la calle es muy dura. Y los ecografistas, el 99% son muy malos, porque no trabajan en serio. En la puerta de nuestro hospital se paran para hacer propaganda, para hacer ecografías por 50 pesos, por 30 pesos, y la gente va y demoran, cuando le preguntamos, menos de 3 minutos cada ecografía de abdomen completo. Entonces es imposible hacer un buen diagnóstico. En este caso en particular, cuando nosotros hablamos de cirrosis, independientemente de los hallazgos ecográficos, tenemos, como decía Matías, la suerte de tener gente que trabaja seriamente, como probablemente lo hace usted, doctora, tenía otros hallazgos semiológicos y de laboratorio que nos sugerían que tenía la entidad. Entonces creo que esos datos son importantes, es decir, la ecografía acá en la vida real se complementa con la alfa-fetoproteína, porque la alfa-fetoproteína es una técnica muy sencilla en el laboratorio y la puede hacer cualquier centro. Una observación solamente con alfa-feto es que no solamente puede ser de origen hepatocarcinoma, hay otras causas que hay que investigarlas, y por otra parte el alfa-feto puede ser de utilidad en los pacientes que están en lista de trasplante, en la recidiva post-trasplante, pero este es otro tema. Seguí. Muy bien. Entonces, luego de 2 años de seguimiento, el paciente no presentó descenso de peso y en un control con una ecografía abdominal presentó una lesión nodular hepática de 15 milímetros de diámetro en el segmento 7 y una alfa-fetoproteína con un valor de 10, ¿no? Con el normal hasta 10. En este caso, ¿cuáles consideran los diagnósticos presuntivos? El hemangioma hepático, el adenoma, un hepatocarcinoma o un colangiocarcinoma. Bueno, ¿qué estudio solicitaría a continuación entonces? Una biopsia hepática, una ecografía con contraste endovenoso, un PET scan o una tomografía o resonancia magnética con contraste endovenoso dinámico. Cuando los más viejos de aquí nos iniciamos en esto, la biopsia hepática era un método prácticamente ineludible para definir si el paciente tenía una lesión maligna o no. Hoy los conceptos radiográficos se han modificado bastante y esto lo ha comentado muy bien la doctora Melina Ferreiro. Obviamente, dentro de las 4 opciones, ¿cuál es la que ustedes comenzarían? La 4 con la tomografía computada y la resonancia magnética. Jorge, ahí. Si me permiten, yo quisiera hacer una salvedad, porque creo que desde el punto de vista práctico es bueno considerar lo que es el PET scan. El PET scan para diagnóstico de lesiones ocupantes de espacio primitivas de hígado no es un método que sea redituable. ¿Está? Así que yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente. Y si nosotros tenemos un paciente en el que sospechamos, desde el punto de vista práctico, clínico, y cuando estamos ahí en la trinchera, una lesión nodular de reciente aparición de 1,5 centímetros, tenemos que pasar
a lo que disponemos. Si ustedes me preguntan, yo prefiero una resonancia magnética, pero si tengo una buena tomografía y no tengo resonancia, perfecto, está bien. Y también yo quisiera remarcar algo, y aprovechando que está la doctora acá, que es una experta en imágenes, cuando uno habla, sí, doctora, uno se da cuenta cuando alguien hace las cosas bien. El punto es que cuando uno dice ecografía es operador equipo dependiente, eso es absolutamente real. Pero si uno piensa que la resonancia magnética o la tomografía no son operadores dependientes y equipo dependientes, está muy errado. A propósito, nosotros hicimos en algún momento resonancias magnéticas con dos técnicos diferentes, uno que recién llegaba y el experto en el mismo paciente, y en uno hicimos el diagnóstico y con el otro no lo hacíamos. O sea que uno tiene que saber con quién trabaja. Y bueno, después de la eco pasar a estas imágenes. Sosteniendo lo que dice también Jorge, hay un trabajo argentino donde analizó trasplante hepático y se encontró que un 20-30% de lo que habían sido trasplantados no tenían hepatocarcinoma y habían tenido la imagen informada como compatible con hepatocarcinoma por tomografía computada. Está bien, eran seguramente equipos más antiguos que lo que te contamos ahora, pero vean la relevancia que tiene el centro que tiene que informar. Y un comentario más con respecto al diagnóstico del hepatocarcinoma. Dentro de los criterios diagnósticos de hepatocarcinoma está la descripción en tomografía o resonancia. El valor de alfa-fetoproteína no es un criterio diagnóstico, por más que el paciente en este caso estaba mínimamente elevado, pero si el valor de alfa-fetoproteína es normal, no contribuye al diagnóstico. En la práctica diaria para todos los que hacemos clínica, clínicos o gastroenterólogos, hepatólogos, uno de los cambios que ha habido con respecto a las imágenes es cómo uno recibe la imagen. Antes se recibía una placa, veía una tomografía, una resonancia, ahora uno recibe el CD o ahora también uno recibe la imagen online al sitio web del lugar para fijarse, lo cual ha cambiado un poco los tiempos para ver uno de estos pacientes, porque en general lleva tiempo de poner un CD que te ande, que te sirva, que si es aplicable, que si tenés que ir a la página, que si tenés que leerlo, y después también tenés que ver si la imagen está hecha en un buen centro o no, las resonancias que están informadas si es 1,5 Tesla o si no es, o informen y no lo son. O sea, eso ha complejizado mucho la decisión cuando uno tiene duda de una imagen nodular hepática para discutir, lo cual tiene un tiempo extra que no es habitual antes, y que por la complejidad del tema me parece que es muy importante la relación del médico tratante con el imagenólogo por este mismo tema, ¿no? Para cerrar el tema de imágenes, simplemente para que nosotros tengamos idea, un monitor de alta resolución en un buen centro donde se lee una resonancia cuesta entre 12 y 15.000 dólares. El mejor monitor que pueda tener yo en mi casa, en general no gasto eso en un monitor, no me va a ayudar a mí, así que tengo que tener confianza también, vuelvo a lo que decía Guillermo, a lo que decimos todos, en el centro en el que lo hace. O sea, no tan solo es el técnico, el resonador, sino el monitor de alta resolución donde se revisan las imágenes. Matías, seguí. Bueno, en este caso se le hizo una tomografía de abdomen con contraste endovenoso multifase que evidenció una lesión nodular hepática de 22 milímetros de diámetro en el segmento 7 que presentaba realce arterial, washout portal y un hígado con hallazgos compatibles con cirrosis. El diagnóstico fue de un hepatocarcinoma de 22 milímetros de diámetro. En este sentido, y con las clasificaciones y la estadificación de Barcelona, el paciente, como no era candidato a cirugía, producto del deterioro de su función hepática, de la presencia de hipertensión portal, fue candidato a trasplante, uno de los tratamientos más efectivos con respecto a la sobrevida. Bueno, muy bien. ¿Hay preguntas con respecto a las conferencias?
Considerando que es una lesión, o sea, por un lado se sabe que en la etiología hay intervención hormonal, por eso es que también son más frecuentes en mujeres y por eso es que se toma en cuenta ese antecedente. ¿Se cayó algo? Pues, por el otro lado tiene un componente puramente vascular, por ende todas las drogas que tienen impacto sobre la angiogénesis tienen impacto, tienen efecto, pero también sabemos que son lesiones que pueden necrosarse, pueden tener sangrado interno, y si bien el tamaño no está relacionado con las complicaciones, en el caso de que veamos que es una lesión que crece, la conducta es continuar con el control imagenológico, principalmente en los hemangiomas atípicos, los grandes y los que crecen, se les hace un seguimiento por imágenes. Si bien habíamos dicho que las lesiones pequeñas y menores a 3 centímetros y sin factores de riesgo no requerían seguimiento, las que no tienen estos criterios sí. Yo le quería preguntar a Jorge o a vos, Juan, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de un tema de debate, ¿no? Tratamiento para hepatitis C, resolución casi absoluta de los casos, en pacientes cirróticos. ¿Hay riesgo de aparición de hepatocarcinoma en estos pacientes? ¿Es real para vos? ¿Cuál es tu lectura? Pacientes tratados con hepatocarcinoma, curados, le tratamos la hepatitis C, ¿tenemos que tener un cuidado especial? Ese tema de controversia, digamos, parcialmente ya está zanjado en algunos aspectos. Primero, ya se ha demostrado fehacientemente, hay bibliografía muy abundante, que el riesgo de hepatocarcinoma en un paciente con cirrosis no aumenta si se le da tratamiento con los nuevos antivirales. De hecho, impacta significativamente bien, disminuyendo el riesgo de hepatocarcinoma. Pero para poder valorar si ese hepatocarcinoma está vinculado o no, con esto que se decía en un momento que estas drogas facilitaban el hepatocarcinoma, lo que uno tiene que tener en cuenta es el tiempo, desde que el paciente empieza y termina a tomar la medicación, que habitualmente son 3 meses, ahora 8 meses con las drogas, 8 semanas con drogas más nuevas, pero bueno, 8 o 12 semanas. ¿Y cuánto demoró en aparecer ese hepatocarcinoma? Porque si ese hepatocarcinoma aparece en los 6 meses, en el primer año, probablemente ese hepatocarcinoma ya estaba y no se había visto. Ahora, hay un metaanálisis publicado recientemente que compara interferón y porque se decía que interferón no facilitaba. Claro, antes se trataban pacientes menos con enfermedad hepática menos avanzada porque no toleraban interferón. Hoy tratamos pacientes con enfermedad hepática más avanzada. Por lo tanto, primer punto, no está demostrado que sea un factor de riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma el tratamiento con los nuevos antivirales en los pacientes con cirrosis o estadios precirróticos. El segundo punto es, paciente que se le hizo una resección de hepatocarcinoma. Primero, el otro punto es paciente que tiene un hepatocarcinoma y tiene un virus C, se hace tratamiento independientemente del tratamiento que uno le dé a ese enfermo, porque no interfiere el tratamiento del hepatocarcinoma ni el tratamiento del hepatocarcinoma con la respuesta terapéutica. Riesgo de recidiva post-tratamiento. Ahí sí todavía hay un poco de controversia. El grupo de Barcelona sigue haciendo ruido con eso. No todos coinciden. Hay un trabajo grande del Hospital de Veteranos de Estados Unidos con una gran serie de pacientes y ellos muestran de que, y otros trabajos americanos y en otros lugares del mundo, donde dicen que no hay mayor riesgo de recidiva en esta situación. Sin embargo, hay autores europeos, en Francia también, que dicen que sí existe un mayor riesgo de recidiva del tumor en aquellos pacientes que reciben el tratamiento antiviral. Pero hasta que esta controversia no esté del todo zanjada, la postura es tratar a todos los pacientes independientemente de que tengan o no el hepatocarcinoma. No sé si fue claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias.